Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este lunes, otro lunes en que nos reunimos la familia del arte de ser padres a poder compartir un poco de los temas. Dicen que el mundo tiene movimiento y que si no nos movemos con él, entonces entramos en crisis, ¿no? Entonces justo para movernos con el mundo tenemos que formarnos con él, tenemos que actualizarnos, tenemos que tener herramientas y este espacio del arte de ser padres el que te va a llevar a tener más herramientas para poder afrontar los temas que vivimos en el día a día y de los que nos enfrentamos, y muchas veces no tenemos recursos. Los únicos recursos que tenemos son la experiencia que hemos acumulado y que muchas veces esta viene de otras generaciones donde, estamos viviendo otro tipo de vida. Entonces tenemos que formarnos un poquito, tenemos que tener criterio para elegir la información que consumimos y enseñarle también a nuestra familia a qué consumir, de qué van a llenar su mente. Y el día de hoy estamos con Ani. Buen día, Ani. Hola Mariana, muy buenos días a todos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están pasando su fin de semana largo? Estamos en fin de semana largo, pero con todas las pilas, ¿no? Para poder aprovechar este desayuno, aprovechar este momento en que vamos despertando y llenarnos de información y de herramientas. Y queremos saber quién está del otro lado de la pantalla. Escríbanos de dónde nos están escuchando, en dónde viven, escríbanos su opinión sobre los temas. Recuerden que justo buscamos esta co-construcción, ¿no? Esta parte de que sea lo que nosotros traemos más lo que ustedes tienen, y entonces esto se va a convertir en un aprendizaje significativo. Realmente nos vamos a llevar algo. Y el tema de hoy, Ani, creo que es un tema muy importante porque estamos inmersos en una violencia, ¿no? Lo vemos alrededor del mundo, lo vemos ahora sí como en estas esferas, de lo general a lo particular, desde el mundo, un mundo violento, insensible, y después una comunidad también, y después una problemática con los adolescentes, con los niños incluso, en el día a día, que nos lleva incluso a todos estos actos evasivos de compensación, como son las drogas, como es el alcohol, como es incluso las redes sociales, donde estamos queriendo salir de esta realidad, ¿no? En vez de querer cambiarla, en vez de volvernos gestores del cambio de la realidad de la violencia que vivimos, muchas veces lo que queremos es evadirla, ¿no? Y es justo parte de este tema de maltrato psicológico, que es lo que vamos a empezar a identificar hoy, con algunas señales particulares, porque muchas veces tú estás inmerso en un maltrato psicológico y no te das cuenta hasta que sales, ¿no? En el momento que sales por alguna cuestión, incluso a veces forzada, ¿no? Porque la otra persona se va, por alguna situación, te das cuenta dentro del maltrato en el que vivías. Pero muchas veces este maltrato, Ani, viene, se va constituyendo una personalidad desde niños que va aceptando el maltrato. Ajá. Y la verdad es que creo que estas nuevas generaciones y la nueva actualidad están muy puntuales, con lupa, ¿no? Analizando las posibles violencias y los maltratos, que el objetivo es, por un lado, identificarlos, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, identificarlos sobre todo con la pareja, pero también lo que vamos a hacer es ayudar a desarrollar habilidades y herramientas y ahora sí que características de personalidad que nos ayuden a no caer en eso, o si estamos en eso, a cómo salir de eso. Entonces creo que eso es algo muy importante, identificarlo y saber con qué temas tiene que ver esto, porque tiene que ver con muchísimos temas que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Recuerdo una chica la semana pasada que ella decía que ella quería ir al colegio, ¿no? Hay niños que quieren ir al colegio y ansían porque quieren aprender, y hay otros niños que ansían ir al colegio porque quieren salir de su casa.
¿no? Tenemos Y esas dos clases. Ujú. qué triste encontrarnos con esas realidades y que vemos que día a día vamos perdiendo esa capacidad de asombro ante las situaciones que vivimos y ante las situaciones que ya nos acostumbramos a enfrentar, porque tal vez en algunas situaciones las personas han vivido en ambientes muy agresivos, muy violentos. Yo les pregunto a mis pacientes, ¿qué concepto tienes del amor? Y entonces lo primero que se les ocurre en ese momento contestarme es el concepto más teórico Ujú, ujú. que han aprendido de lo que es el amor, ¿no? Pero le digo, no, 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 a ver, dime qué aprendiste tú, qué fue lo que viviste, qué viste en tus padres, cómo veías que ellos se trataban, cómo se amaban, cómo construyeron realmente esa relación entre ellos y cómo se expresaban amor y cómo te lo expresaban a ti, ¿sí? Porque lo primero que escuchas es que yo vi que ellos no tenían una relación cercana, de repente no convivían mucho o se trataban de una forma muy indiferente, se dejaban de hablar, que eso es una forma de violencia pasiva. Por otro lado, a veces si algo les molestaba, se ofendían y llegaban hasta aventarse y golpearse. Entonces, ¿qué concepto tengo del amor? Ese concepto que es ofender, agredir, insultar, ignorar, ese concepto fue lo que yo aprendí en mi relación familiar, porque mis papás también cuando se enojaban conmigo, así reaccionaban, me agredían, me ofendían, me insultaban y me dejaban de hablar. Oye, fíjate, Ani, que yo siempre en las sesiones les pregunto a los papás, ¿a ti te gustaría que tu hija se casara con alguien como tú? ¿No? Y que, o al revés, a las mamás, ¿no? Y creo que esta pregunta impacta mucho, ajá, porque te saca un poquito de tu visión y te lleva a cuestionarte que si para lo que más quieres en el mundo quisieras a alguien como tú, ¿no? Y entonces creo que esto siempre nos va a ayudar a cuestionarnos y a decir qué es lo que queremos para las personas que nos quieren, pero también quiénes somos y qué es lo que tenemos que ir trabajando. Y fíjate, para mí la primera forma del maltrato donde se va gestionando el maltrato psicológico, así como la semillita, Ani, para mí es la indiferencia. Ujú. O sea, desde el nacimiento, ¿no? O sea, siempre nosotros en los análisis clínicos, cuando estamos haciendo la historia clínico, preguntamos un poquito del embarazo. ¿Por qué es importante preguntar del embarazo? Bueno, porque las sensaciones que vives en el embarazo son sensaciones que puedes transmitir a tu bebé. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Y después preguntamos sobre todo de la parte del posparto, ¿no? Y cuántas veces en el posparto e incluso en el embarazo han sido embarazos muy difíciles, donde ni siquiera, o sea, yo creo que una persona que está gestando una vida tendría que tener acompañamiento psicológico desde el mes uno, ajá, porque hay muchísimas cosas con las que se va a enfrentar, desde fisiológicas, desde los mareos, los achaques, hasta emocionales, de cómo reacciona la pareja, cómo reaccionan los de su alrededor, y que no siempre porque los demás reaccionen mal, porque los demás tengan situaciones o problemas, quiere decir que nosotros las vamos a tener. O sea, nosotros tenemos un mundo interno y ese es en el que tenemos que trabajar. Entonces, para todas las personas que estén iniciando con un embarazo, es muy importante este acompañamiento para que de verdad tengan este conocimiento del impacto que va a tener esto a lo largo del desarrollo del bebé. Entonces, esta parte, Ani, cuando nacen los bebés y tenemos un posparto difícil y tenemos una depresión posparto incluso, o sea, este vínculo de apego para mí ahí, desde la indiferencia, el rechazo, todo eso ahí es donde se va gestando la parte del maltrato psicológico, ¿no? Porque es un bebé que siente que no es visto y que no es atendido y entonces generalmente va a aceptar eso como manera de vincularse. Para él va a ser normal tener que hacer muchas cosas para pedir esa atención, ¿no? Y ante las situaciones que va viviendo cada persona, me ha tocado ver en algunos casos Ujú. algunas chicas que llegando a los 30 años empiezan a vivir una ansiedad tremenda porque ya el siguiente paso es, tengo que ser mamá. ¿Por qué? Porque me casé desde los 20 y ya llevo 10 años con las preguntas
de ¿y tú cuándo? ¿Y cuándo vas a tener el bebé? Y ándale, tía, ya embarázate y no sé qué. Y entonces ellas empiezan a sentir muchísima presión sobre eso y no nomás en ellas mismas, sino también en la pareja, porque fíjate, Mariana, a veces son temas que no hablamos desde que nos conocemos, no hablamos de cuál es tu visión de la vida, cuáles son tus sueños, tú cuántos hijos quieres tener, si quieres ser madre, no quieres ser madre. Todo eso es tan importante y los jóvenes no lo platican, ¿no? Hasta que no se encuentran en las situaciones. O de repente lo platicaron, pero tan a la deriva que no quedó tan claro de cómo te ves tú, cómo me veo yo y cómo lo vive cada uno, uno como mujer la maternidad y ellos como varones la paternidad, porque pues son dos situaciones muy diferentes, ¿no? Y ante la incertidumbre, el no querer tener hijos en muchas ocasiones, que es miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Porque cuando llegan esos bebés te cambia tanto la vida, tanto en positivo como en negativo. En negativo porque no saben ni cómo enfrentar la situación, ¿no? Y en positivo porque es un sueño que has construido durante muchos años y es algo que quieres vivir como mamá, ¿no? Entonces, qué importante es poder hablar de esto y poder tener a alguien que te ayude a poder acomodar todas esas emociones que traes en ese momento. Exactamente, y fíjate que esta parte de las expectativas de los demás también creo que es una forma como de violencia social, ¿no? Donde hay demasiadas expectativas, hay demasiadas cosas que hacer y de repente ya no se convierte en una vida donde tú estás llevando ese timón, ese hacia dónde, sino se convierte en algo que tienes que cumplir. Y entonces, por una parte, esta indiferencia. Después me parece muy interesante, Ani, en los 2 o 3 años, esta autogestión emocional. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir? Estas huellas, para mí, esta conformación de una personalidad de maltrato también es en una casa donde o se permitió todo, o se negó todo, ¿no? O sea, donde te quitaron la voz, tu voz no valía, donde no se te escuchaba, donde se usaban estas frases de calladita te ves más bonita. O sea, creo que ahí también se va gestionando una identidad que acepta y normaliza la violencia. Ajá, porque así fue en mi casa, porque uy, ahora son de cristal, pero a mí me daban con un cinturón, pero, ¿sabes? Como toda esta visión que genera esa normalizar la violencia, creo que es parte del maltrato. Y fíjate, vamos a empezar a trabajar como con lo que normal, lo vamos a ir al pasado, pero también con lo que, cómo puedes identificar este maltrato, ¿no? Lo primero es en la pareja, muchas veces el dinero y las finanzas son un tema de maltrato psicológico. Ajá. ¿Por qué? Porque he visto incluso varias mujeres que se sienten atrapadas cuando no tienen el apoyo familiar en su relación. Ajá, como si no pudieran hacer algo. Entonces, si de repente tu pareja, ya sea hombre o mujer, controla toda la parte económica sin que haya sido un acuerdo, si controla el dinero, ajá, entonces es una forma de violencia y lo hemos visto muchas veces, ¿no? Como yo tengo el dinero, yo tengo el poder y entonces yo soy el que tomo las decisiones. Entonces desde ahí ya, y creo que es algo muy complejo, o sea, yo creo que casi podría decir que si vamos a ir tocando varios puntos, que al último del programa todo el mundo diría, Dios mío, he vivido esto, ¿no? Porque creo que estamos en una cultura donde así se ha permitido, donde nadie nos ha enseñado a la hora de que vamos, del noviazgo, ni siquiera ya el matrimonio, en el noviazgo, cómo tratar el tema financiero y el tema de poder, ¿no? Entonces, en el tema financiero yo veo dos cosas, veo o mitad y mitad, que es tu mundo y el mío y nunca lo mezclamos, ¿no? 50 y 50 siempre, porque es justo, porque no quiero que abusen de mí, porque no me quiero sentir que me utilizan, ¿no? Entonces 50 y 50 mitad, ¿no? Y eso lo hacen actualmente muchos jóvenes. Pero lo que no se dan cuenta es que sin querer hay un divorcio financiero, ¿no? Por así decirlo, donde no tomamos las decisiones los dos juntos. El problema no es el dinero en sí, el problema son las decisiones de cómo vamos a manejar ese dinero. Porque ahí está el reto número uno. No, es que pensamos muy distinto. Ahí está el reto. No, es que como yo digo, oye, pues el regalito para
la fiesta del compañero y mi pareja dice, no, eso no tiene sentido, ¿no? No, es que yo, desde ahí no queremos, o sea, nos saltamos ese mejor, mira, mejor cada quien decide, ¿no? Y entonces, si yo se lo quiero comprar, yo se lo compro y punto. Y entonces desde ahí vamos entrando en un sistema complejo financiero donde puede haber muchos tipos de maltrato. Número uno es, una persona es la que se encarga de proveer, el otro tiene el rol de cuidar la casa y todo ese gran rol de sostener, ¿no? La parte del hogar. Y entonces que se encarga de proveer empieza a abusar, ¿no? Empieza incluso he conocido personas que les piden todos los recibos, ¿no? De todo lo que gastan, o que solo tienen derecho a la tarjeta y no al efectivo para poder darse cuenta de todo lo que gastan. O también, Ani, en otros casos es al revés, ¿no? En otros casos, cada quien tiene su dinero, pero el que gana más es el que empieza a tener más expectativa y es el que a veces el que empieza a generar también esta violencia. Y aquí vale la pena poder profundizar en este tema, Mariana, porque es uno de los temas más fuertes que provocan muchos conflictos y crisis en la relación de pareja, ¿sí? Y el problema no es quien controla el dinero, el problema es que te controle a ti la forma de gastar el dinero. Y creo que uno de los problemas mayores hoy en día es que en las relaciones de pareja, muchos de ellos están casados pero viven como roomies, ¿sí? En esa forma de organizarse de tú tu dinero y yo el mío y yo hago con mi dinero lo que quiera y tú con el tuyo, dejan de construir realmente lo nuestro. Y entonces yo les preguntaría, a ver, analicen esta parte de tu relación. Si te estás relacionando como una relación en donde estás construyendo un matrimonio, en donde estás queriendo construir un vínculo de unidad, o estás en una relación de roomies, en donde has organizado tu vida con que tú pagas la mitad y yo la mitad, ¿no? Y no existe lo nuestro, es lo mío y lo tuyo, pero lo nuestro no existe. Y entonces llegan los hijos y es mi hijo. Y entonces vivimos en una relación de posesiones y así queremos tomar las decisiones. O bueno, si nos toca tomar alguna decisión, porque en muchos de esos casos quien controla el dinero es quien toma las decisiones, porque es el que tiene el poder. Y por Y, eso más adelante caemos en una lucha de poder, porque llega un momento en que yo me ujú. canso de que todas las decisiones están de tu lado y que yo no tengo derecho a tomar o a opinar, ni siquiera a tomar una decisión, a opinar sobre lo que pienso de lo que tú quieres hacer. Y fíjate, Ani, que me parece muy grave, de verdad, que como a veces como mujeres, cuando el hombre es el que tiene el poder, a veces con esta excusa de nuestros hijos, me quedo por nuestros hijos, ¿no? No se, o sea, se espere, pasen años con este resentimiento y después cuando los hijos crecen, entonces la bomba estalla, ¿no? Y entonces la otra persona dice, pero ¿qué pasó? ¿En qué momento? Y la otra persona dice, no quiero volver a saber de ti en toda mi vida porque estuve de esclava tuya durante tantos años, ¿no? Y entonces la otra persona es de esclava, pero ¿en qué momento? Yo no me di cuenta, ¿no? O sea, como hay que tener mucho cuidado con ese silencio. Hay que tener mucho cuidado con ese silencio porque justo es esta parte del maltrato, ¿no? Donde tienes que tener voz. O sea, si tienes que buscar cómo solucionar las cosas, el estar ahí solo mientras crecen los hijos, no es que a un hijo de 20 años no le moleste o no le duela que sus papás se separen, no hay que cambiar esto, ¿no? Sino hay que buscar ayuda primero, toda la ayuda posible para poder entendernos, porque lo que yo veo al último, Ani, es que en esta sociedad, en esta actualidad, ser padres y estar en un matrimonio es tan agotador, sobre todo ser padres, tan agotador, que el problema en las terapias de pareja es quién lo está haciendo peor. Ajá, o sea, como, ¿sabes? Es como, es que necesito todo esto y el otro dice, es que yo necesito todo esto.
pues sí, pero tú dámelo, ¿no? Es que yo no puedo dar más, tú dámelo, ¿no? Y entonces están en ese punto en el que los dos están enfrentando un gran reto, que es la paternidad, y adaptarse a eso es muy complejo, y más si se tienen millones de expectativas, y más si se quiere todo perfecto, y más si no se sabe tener autocuidado y relajarse, y entonces ese es el punto en el que vienen, ¿no? Y esta violencia surge de esta sensación de abuso, de no es justo. No es justo que él se la pase trabajando y no me ayude en casa. No es justo que yo llegue y ella esté de malas. No es justo, ¿no? Con esta sensación de no es justo, se va justamente como sembrando por ahí el enojo y el resentimiento que genera este maltrato psicológico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Y fíjate, Mariana, que también lo he notado que un factor determinante es que no sabemos enfrentar situaciones de conflicto porque los evadimos muchas veces o porque no sabemos realmente cómo conciliar y cómo hablar las cosas. Últimamente lo noto más en estas familias en donde fueron realmente muy pocos miembros en la familia y entonces cada quien tenía sus espacios, cada quien tenía su cuarto, realmente no tenían que compartir muchas cosas con el otro, no tenían que enfrentarse a decidir o ceder situaciones, sino que todo era mío, ¿no? Es mi cama, mi cuarto, mi casa, mi espacio, mi baño. Y entonces cuando ya tengo que compartir todo eso, qué trabajo, qué difícil, ¿cómo lo hago? Nadie me enseñó a hacerlo, ¿no? Entonces, qué importante el darte cuenta cómo es realmente la vida y poder analizar cuáles son tus paradigmas y tus cimientos y qué es lo que quieres construir en esa relación con el otro, porque hablando se entiende la gente, no evadiendo, hablando, porque por lo general tendemos a evadir. Cuando algo no nos gusta, lo negamos, lo evadimos, no lo enfrentamos. Y muchas veces porque ni siquiera sabemos cómo o ni siquiera lo reconocemos, sino solamente vamos reaccionando ante las situaciones. Exactamente, y es muy importante entender este otro punto en cuanto al maltrato psicológico, que es la interdependencia. Ajá. ¿Qué significa esto? Que tenemos que entender que somos dos personas con una individualidad y que compartimos una parte. Entonces, para mí, Ani, violencia, en cuanto, por ejemplo, en cuanto al hombre, para mí, bueno, o a la mujer, esto no tiene roles, pero generalmente se ve más en uno en el otro, ¿no? Uno es, tú tienes que ser el centro de mi vida, o sea, ¿sabes? Por ti vivo y yo espero lo mismo de ti. Entonces yo necesito yo ser tu prioridad, o sea, desde ahí, ¿no? O sea, fíjate en qué punto nos ponemos regresivo, ¿sabes? Regresivo hacia la infancia, que es yo necesito yo ser tu prioridad. O sea, yo quiero ser tu todo. Ujú. Entonces, para mí eso ya es el paradigma que está atrás de la violencia, que entonces si yo soy tu todo, todo debería ser hacia mí. Y entonces, ¿qué estás hablando con la otra persona? Porque seguramente es de mí. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Dónde estabas? O sea, como toda esta cuestión. Y después no respetar esa individualidad, no entender que la pareja tiene sus amigos, su familia, su trabajo, sus hobbies, sus sueños, o sea, tiene otro mundo interno, ¿no? Y entonces es no respetar eso, no validar, porque a veces ¿cuántas veces no validamos? Incluso nos pasa entre los padres e hijos que he escuchado dolorosamente a madres que le dicen a sus hijos, los amigos siempre te van a defraudar. Ajá, tú no confías en la familia es lo más importante. Imagínate cómo estamos destruyendo esa fe en los demás, esa confianza, solo por esos paradigmas que nosotros tenemos. Entonces, no respetar esta individualidad y no nada más con la pareja, con los hijos. No entender que ellos tienen su espacio, sus mundos y que son válidos, que por eso a los 15 que no vaya a la fiesta, claro que se convierte en un problemón, ¿no? Decir, ay, eso es una exageración, ¿no? ¿Cuántas veces minimizamos, utilizamos mucho, minimizar para poder entender a los demás, para poder sostener nuestros actos, incluso en los actos de violencia, donde yo he hablado con, por ejemplo, los hijos de estas personas, y estas personas ante la pareja siempre podían decir, ay, no, es una exageración, no, es que ella no ve, pero en el momento que uno como profesional le dice, mira lo que me dijeron. Uh-huh.
Entonces, en ese momento empiezan a no poder evadir y entonces a tener que enfrentar las cosas, ¿no? Y como la gente a veces, Ani, queremos que los demás nos quieran, sobre todo en el caso de los hijos, a fuerzas. Creemos que la autoridad la tenemos simplemente por el rol que ejercemos y no nos damos cuenta que eso se gana y que por eso si eres autoritario no te lo estás ganando. Ajá. No lo estás construyendo para que te respeten. Entonces, esta interdependencia, Ani, y en otra parte que lo veo mucho en las mujeres hacia los hombres, es queremos que sea nuestro todo. ¿Qué significa? Nuestro amante, nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro psicólogo, nuestro proveedor, nuestro todo, ¿no? Y entonces si no es así, entonces es como, siento que esto no está funcionando porque no eres mi todo, porque no eres mi amigo con el que puedo hablar todos los días y puedo tocar temas profundos y no nos damos cuenta que para eso están nuestros amigos, que no un amigo ni una pareja viene a cubrir todas nuestras necesidades. Ajá. Pero este romanticismo, ¿no? Del diario de una pasión, de todo esto, nos lleva a creer que sí, que vamos a encontrar ese otro que nos va a complementar, que nos va a llenar, que nos va a hacer las personas más felices, ¿no? O sea, entonces hay que romper estos paradigmas porque creo que bajo esto se sustenta el maltrato. Y cómo de alguna manera, como dices, ese vínculo se construye. No se da de la noche a la mañana. Entonces tú lo tienes que ir construyendo y tú tienes que analizar cuáles son las expectativas que tienes alrededor de eso y qué es realmente para ti el concepto de unidad, porque también de repente te encuentras esas relaciones muégano en donde piensan que es amor estar pegados como chicle todo el día y esa demanda del otro de que quiere que vayas con él a todos lados, porque como ahora ya somos pareja, tenemos que estar unidos como siameses. Y no respetas mis espacios, no respetas realmente, como dices ahorita, mi red de apoyo, porque yo solamente existo en tu vida. Y es una forma también, a la larga, de violencia, en donde te empiezan a apartar de tus relaciones de amistad, te apartan de toda esa gente que te apoya, te apartan de la familia, te apartan de tus amigas, te apartan de todo lo que te puede estar apoyando en esa red de apoyo que vas construyendo en la vida para que él sea el único, porque ahora yo soy el amor de tu vida y tú me lo tienes que demostrar. Y entonces eso a la larga te va dejando cada día más sola, más desamparada. Y entonces cuando empiezas a vivir en un ambiente tan violento, de tanta agresión, pues llega un momento en que no sabes para dónde correr, porque ya tu relación con la familia se rompió, tu Y relación ve, con tus amigos se alejó y vas perdiendo toda esa conexión y cariño que tienes con las demás personas, ¿no? y claro que aquí viene algo muy importante que es que esta persona que maltrata sabe cómo ir como esta gotita antes en los, quién sabe hace tantos años, donde una gotita caía y entonces eso podía matarte, ¿no? Así es la violencia, ¿no? Esa gotita que al principio empieza como carrilla incluso. Justo estaba platicando con un paciente esto de decir, a ver, la vara de la violencia cada quien la tiene. O sea, cada quien depende a lo que vivió va a permitir. Y eso se ve mucho en el bullying y ¿no? ¿Qué permites? ¿Hasta dónde pones los límites? Entonces, esta gotita va desde la carrilla, de, ay, qué tontita. O, ay, tú, y para mujeres y hombres, ¿no? Ay, ¿tú qué vas a saber? ¿Tú qué vas a saber? Ay, eso no es tan importante. ¿A qué vas con tus amigas? ¿A chismear? Ay, las mujeres. O sea, como todo esto que ahora estamos cambiando, que me parece fenomenal. Incluso cuando vas a las caricaturas de antes, te quedas horrorizado, ¿no? De lo que veías. Algo tan simple como los Picapiedra, ¿no? Vuelve a ver los Picapiedra, un capítulo. Y te vas a quedar impresionado del machismo, de la forma en que de que era vista la mujer y el hombre al último, ¿no? Entonces me parece muy interesante empezar a identificar qué es lo que no nos gusta que nos digan, o sea, porque para eso está tu enojo, para que lo escuches, ajá, está para que lo escuches y digas que, pero a veces, Ani, no nos sabemos enojar,
He escuchado muchas personas que no aprendieron a enojarse, aprendieron a que el enojo es malo y entonces uno no se enoje. Y entonces siempre se van a la tristeza, a la depresión. Ujú. Porque entonces tocan directamente con la desesperanza y van para abajo. Ujú. Entonces, para eso está el enojo Y por otro justo, lado, también, es escuchar dónde tenemos que poner el límite, ¿no? sí, y Mariana, por otro lado, también está esa situación que muchas personas viven con baja de autoestima, que permiten demasiadas cosas, ¿no? Y entre ellas también está el sarcasmo que se vive dentro de la familia, que si tú vienes de un ambiente violento, pues ya te acostumbraste a que así se habla, así te dicen y así te tratan. Y entonces ya no sabes cómo enfrentarte a eso, porque ya estás tan acostumbrado que ni lo notas. Entonces, creo que algo muy importante es abrir los ojos y escuchar lo que te dicen los demás, porque hay muchas personas que te hacen ver las cosas, pero lo primero que tú haces es negarlo o Ujú. disfrazarlo, ¿no? De repente, si el marido reacciona de una manera muy impulsiva, muy agresiva, muy ofensiva, y alguna amiga te escucha, tú inmediatamente volteas y dices, ay, es que últimamente trae tanto estrés que por Claro, eso empiezas a reacciona así. justificar. Ujú, ujú. Ujú. Y lo justificas. En vez de escuchar qué es lo que te están diciendo los demás y ver cómo estás realmente viviendo y si quieres seguir viviendo así. Fíjate, Annie, nos escriben desde Maryland. Muchas gracias para escribirnos desde Maryland. Nos preguntan, creo que tiene que ser el plus más 52 y ya 33 desde WhatsApp. Nos pueden escribir desde WhatsApp así. O incluso pueden entrar a la página de Facebook El Arte de Ser Padres. Ahí hay un botón de WhatsApp y te manda directamente. También nos escuchan por primera vez desde California. Muchas gracias, Emiret. Estoy justo por volar para allá para una conferencia en Long Beach, California. Estaremos ahí el jueves dando esta conferencia de creatividad para padres. También desde Vancouver. ¡Ay, qué emoción, Anda! Muchas gracias por escucharnos. Nos comenta ella que es un vacío inmenso cuando vienes de una familia con mucha violencia doméstica, ¿no? Es claro. Ahorita vamos a ver qué es lo que se sembró ahí. Y también desde Hermosillo, muchas gracias Connie, nos dice que haya vivido violencia emocional y tuve que separarme porque tengo una enfermedad y no puedo estar viviendo así. Definitivamente, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante. O sea, yo creo que, Ani, para mí, desgraciadamente, el abuso sexual es uno de los temas de una pandemia silenciosa. Y en esta pandemia silenciosa hay una semilla que ya hemos analizado mucho, que te queda para siempre y si no la puedes manejar, entonces esto va a ser justo lo que te lleva a ese maltrato, que es la vergüenza. Uh-huh. Esa vergüenza, esa culpa, ajá, que nos hace creer que nosotros tuvimos algo que ver con eso, porque no dijimos que no, porque nos paralizamos, porque miles de cosas. Esa es la semilla del maltrato en general, la vergüenza. Uh-huh. Y eso es lo que poco a poco se va a ir gestando a través de tu situación, el cómo te ves, ¿no? Es que ya no te ves como antes, es que ya no eres tan linda, es que quién te va a querer, es que mira, como te ves, ya estás grande, ya estás gordo, ya estás alto, ya estás lo que sea, ¿no? Desde ahí se va gestando, también con tu forma de pensar, ¿no? Ay, ¿cómo, quién va a pensar eso? Ay, qué ridícula. Ay, ajá. También con tu profesión, pues es que no has hecho nada, ¿no? Es que no lo haces bien, minimizando todos tus logros. Esto es muy común escuchar, ¿no? Pues seguramente tuvo algo que ver con el jefe. O sea, esta parte de minimizar esto, ahí está la semilla de la violencia, para que tú sientas vergüenza. Y esto que hablaste de cómo justificamos a la pareja ante los demás, es porque por esa vergüenza, ajá, porque como yo también siento vergüenza conmigo por seguir en esta situación, entonces lo que trato es que no se vea y por eso también me voy aislando, ¿no? Y definitivamente uno no sabe lo que se vive a puertas cerradas en cada casa, pero hay muchísimas mujeres y hombres que viven violencia y que no saben cómo salir de eso, ¿no? Y la verdad es que se necesita mucha valentía y se necesita
saltar al vacío, así, ¿no? Saltar al vacío y darte cuenta que al revés, que en el vacío, en ese vacío que tú creías, se puede vivir con paz, que esa sería como para mí la motivación de salir, el darte cuenta que venimos a este mundo solos y nos vamos solos, esta es tu aventura de la vida. Entonces tú tienes que elegir un compañero que te ayude, no te haga, te ayude, te permita crecer como persona, que te permita, los dos van a tener este tope, ¿no? Vamos a llegar caminando un tope en el que tenemos que brincarlo. Y eso significa trabajar cosas personales tú y trabajar cosas personales él. A veces llegamos a un tope de la no comunicación. Uh-huh. Y entonces tenemos que analizar cómo aprendí a hablar, si mis papás discutían o no discutían, si discutían muchísimo, yo no quiero volver a discutir nunca más. Si no discutían nada, entonces no sé cómo externar lo que pienso. Pero cada uno, tenemos que entender que no es con el otro, sino es el otro solo nos dice, pues sin querer nos pone el reto o las situaciones de la vida. Pero donde lo tenemos que resolver es dentro de nosotros, porque ahí es donde vamos a encontrar qué es lo que sentimos. Y no es tan fácil, Ani, identificar que sentimos vergüenza, porque siempre la asociamos como culpa. Ajá, como esta culpa me da, ay no, es que cómo le voy a decir que no, ay no, es que cómo no lo voy a hacer y entonces me pidieron que hiciera todo y yo hago todo, ¿no? Incluso, fíjate que en una sesión muy interesante la semana pasada, con una señora que llevábamos mucho trabajando cuál era la situación, llegamos al punto donde, y me encanta porque llegamos, lo sienten, se siente cuando uno llega, ¿no? Y entonces dice, es que tú das tanto, porque realmente lo que quieres es darte a ti y no sabes cómo. Entonces estás esperando dar y dar y dar para ver si en algún momento los demás te dan o tú te das. Y entonces ella dice, llegamos, me acaba de hacer totalmente sentido que no me sé dar, que me siento mal si me doy, me siento como si yo tengo más, tengo que dar para no sentirme mal, no sentir culpa, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, Ani, dónde está construida la violencia y el maltrato psicológico para darnos cuenta qué tan culpables nos sentimos nosotros, qué tantos límites ponemos a los demás y nos podemos sentir en paz con ellos, qué tanto vivimos nuestro mundo interior y nuestra independencia, individualidad, también compartiendo con la pareja, ¿no? Es como todo esto que va hablando de quiénes somos. Y cómo aprendimos a relacionarnos con los demás, porque me ha tocado ver en varias sesiones que algunas parejas no saben realmente construir un vínculo saludable, no saben comunicarse de una manera adecuada, porque en el ambiente en el que crecieron, aprendieron a hablar peleando, a comunicarse en el reclamo, en las faltas de respeto, en el pleito, en las ofensas, y entonces ahora lo hacen así, y cuando no lo hacen así, pues se sienten completamente fuera de su realidad, fuera de lo acostumbrado. Entonces, qué importante es analizar cuáles son los detonadores de nuestra relación y qué cosas no me gustan en mi relación. Porque como comentabas ahorita, la pareja se construye para realmente tener una relación en donde los dos vayamos creciendo juntos, tomados de la mano y que disfrutemos del viaje juntos. Cuando ya empiezas a no disfrutar de ese viaje juntos, porque ya estás sintiendo que no te toma en cuenta, ya estás sintiendo que te hace a un lado, ya estás sintiendo que te ofende, ya estás sintiendo que te agrede, abre los ojos, para la antena y pide ayuda. Fíjate que algo muy importante nos dicen, ¿no? ¿Cómo solucionar o salir del maltrato? Esto creo que es algo básico porque lo que tienes que darte cuenta es que muchas veces nos da mucho miedo. Salir del maltrato significa irme y qué voy a hacer y cómo me puedo ir, ¿no? O también hay una realidad que es que realmente quiero a esta persona, pero me maltrata, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahí? Entonces, lo primero que tienes que trabajar es tu mundo interior. Antes siquiera de salir del otro lado, lo primero que se tiene que trabajar es ese mundo interior. Lo primero es volver a conectar. A veces tenemos el maltrato disocia la mente del cuerpo. Entonces, lo primero es que tenemos que volver a conectar. ¿Cómo volvemos a conectar esta mente del cuerpo? Bueno, no estando todo el tiempo pensando, sino entender qué sentimos. Uh-huh. Entonces justo vas a empezar a identificar qué sientes cuando la otra persona
te habla de esa manera? ¿Qué sientes cuando te da ese comentario? ¿Qué sientes cuando te ignora? Eso es algo muy importante. La indiferencia es uno de los maltratos psicológicos más importantes. ¿Qué sientes cuando sientes que te ignora, no? Entonces, a partir de las sensaciones, hay que entender que las sensaciones y las emociones vienen a traernos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Por ejemplo, puedes sentir tristeza, puedes sentir enojo, puedes sentir todos los matices del enojo. Tienes que ampliar tu vocabulario porque para comunicarte no va a ser lo mismo decir me siento frustrada que decir me siento impotente, me siento decepcionada, me siento avergonzada. Entonces, tenemos que encontrar todo esto. Y después seguramente las emociones te vienen a decir, no te lo mereces, ajá, no mereces que te traten así. Eso va a decir. Y si no vienen a decir eso de estas emociones, o sea, si llega la emoción y tú inmediatamente dices, me lo merezco, entonces tenemos que trabajarlo desde ahí. Ajá, porque si tú intentas sin ninguna construcción de tu mundo interno, sin no sanar, pues tomar la lucha, pues es imposible. Entonces lo primero que tengo que entender es que me tengo que separar un poco de esa visión de pareja, para empezar a trabajar en mí, para poder salir del maltrato. Empezar a trabajar en mí, en qué creencias tengo sobre mí, en qué quiero yo en mi vida, en qué historia tengo, cómo sanar estas heridas de la infancia, en trabajar en mí para ahora sí ya bien, pues ahora sí que entendiendo quién soy, con una personalidad un poco más saludable en cuanto a la violencia, ahora sí poder llegar con el otro y decir, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, estos son mis límites, porque muchas veces cuando hacemos eso, hay personas que dicen, va, lo acepto. Acepto límites, que nunca me lo habías puesto, yo tampoco sé hasta dónde puedo, hasta dónde, ¿no? Y hay otras personas que no les importa y que ya tienen más situaciones complicadas, una personalidad ya mucho más patológica en cuanto a la violencia, y es cuando tienes que decir, yo le doy la oportunidad al otro, a mi compañero, a crecer. Pero si él no crece, entonces yo no puedo violentarme a mí misma de esta manera, ¿no? Y entonces tendremos que dar el espacio para que el otro piense qué quiere en esta vida. Y a veces esos espacios, Ani, que para que a nosotros nos duelen tanto tomar esas decisiones y dar el espacio al otro, a veces eso es lo que necesitan, ¿no? En muchas de las separaciones de pareja que vivimos en el consultorio, me gusta mucho que las personas, después de todo el dolor, se den cuenta de todo lo que han aprendido en medio del dolor. Y como muchas veces si las dos parejas, y si no ha pasado, si el resentimiento se sana, si muchas veces hay mucho que queda ahí también en la pareja. Y cómo te das cuenta, qué bonito es reconocer y decir, mi sombra es esto, ya conozco mi sombra, ya sé cómo puedo lastimar a los demás, ya estoy consciente de esto, y es como vivir despiertos, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer para el maltrato es empezar a trabajar adentro de uno, para después, ahora sí, empezar a poner límites afuera. Pero, si no, ¿qué límites vas a poner afuera? A tus hijos, a tu pareja, a todas las personas de tu alrededor. Entonces, diríamos eso, a veces puedes hacerlo tú, ¿no? Con libros, con podcasts, con programas, y a veces no, a veces necesitas un acompañamiento para que te ayude realmente a identificar cosas. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros lo que hacemos es, cuando estamos escuchando la narrativa, o sea, lo que tú, cómo tú te cuentas tu vida, entonces ahí es donde empezamos nosotros a interpretar, y lo que hacemos es enseñarte nuestras interpretaciones, y que tú puedas decir, claro, entonces por eso me pasó esto y esto y esto. O sea, es lo que nosotros hacemos. Tenemos una visión más objetiva, compasiva y con un poco de teoría del desarrollo y de las emociones que nos ayudan a enseñarte lo que nosotros estamos viendo. Entonces, esto es importante. Tienes que darte cuenta que si tú vienes de una familia de donde se vivió el maltrato, por más sutil que sea, porque casi en este momento casi todas las familias hemos pasado por ahí, necesitas este proceso, ¿no? Me encanta ver estos chicos que llegan, Ani, de 22, 23 años, sin ningún conflicto en especial, diciendo, vengo a trabajar porque quiero una vida saludable, porque quiero un matrimonio saludable, porque quiero eso. Y entonces empezamos a trabajar todo esto, y bueno,
es algo muy distinto lo que viven en su futuro, que a cuando traemos esa mochila pesadísima, ¿no? Y no la queremos abrir ni tocar ni nada porque nos dolió tanto, pero toda esa mochila está haciendo que nuestra vida pese y que no podamos avanzar. Exactamente, y que vamos cargando esa mochila llena de tantas cosas que nos van estorbando en el camino y que no nos ayudan a disfrutar la vida, ¿no? Y creo que algo muy importante es ir identificando esas señales que se van presentando en el día a día y que a veces son muy difíciles de detectar, pero que nos van lastimando el alma, nos van lastimando completamente y vamos perdiendo realmente nuestra seguridad, construimos relaciones muy codependientes y a la larga se construye un miedo a la soledad. Y el origen del miedo a la soledad está muy conectado con el miedo al fracaso, ¿no? No puedo yo dejar esto porque me voy a sentir un fracasado y no voy a poder sobrellevar esa situación. Miedo también al mismo tiempo al que dirán, ¿no? Por miedo al que dirán no me muevo de aquí. Entonces, me quedo en una relación en donde continuamente veo que mi vida se va haciendo cada vez más, dependiente de la otra persona, se va haciendo añicos, porque vivo en un ambiente tan tóxico que ya ni siquiera reconozco esas conductas que me van lastimando. Y en el fondo es un miedo al abandono. Y fíjate, Miedo al Ani, abandono porque tengo esa herida desde muy pequeño de etapa de infancia en donde me sentí abandonado y rechazado por los demás. y eso, ¿no? Yo creo que tienes que darte cuenta que como adulto nadie te puede abandonar. Nadie puede abandonarte, nada más se abandona a los pequeños, pero a los adultos ya nadie nos puede abandonar. Se puede ir la otra persona, pero no te abandona. Y aunque sea algo muy sencillo en cuanto a palabras, de verdad tienes que conceptualizarlo. Porque creo, Ani, que es como esta parte donde tenemos que darnos cuenta que esta es la aventura de nuestra vida y cómo queremos vivirla. Y quiero dar algo muy concreto y muy práctico. ¿Quieres saber si sufres maltrato? Un día, el día de hoy, pon atención a cómo te hablas. Nada más. Ujú. Cuando pon atención, ¿qué te vas diciendo? Ay, no, no puede ser, lo hice mal, no voy a alcanzar, no puede ser. Cuando yo digo aquí, te pegas, ¿qué te dices? ¿Qué te dices cuando algo se te cae? ¿Qué te dices cuando te pegas? ¿Qué te dices? Ajá. Hay personas que dicen, ay, 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 me duele. Y hay otra adentro de ellos. Y hay otras personas que dicen, no puede ser, eres un tonto, no sirve, no puede ser que no lo viste. Ujú. En tu diálogo interno, ahí está el cómo te tratas. Y en el cómo te tratas seguramente está el cómo te han tratado y el cómo te tratan. Entonces, ¿quieres saber? Por ahí, empieza cambiando tu diálogo interno. Empieza siendo compasiva contigo, amorosa contigo. La autoestima no es una cuestión aquí racional, porque muchas veces puedo decir, sí, yo soy muy valiosa, sí, yo valgo, pero aquí estoy adentro. No, la autoestima es una actitud, es una combinación entre emociones y paradigmas y pensamientos. Entonces, ¿qué quiere decir? La primera parte de la autoestima es la aceptación. Así, con tu luz y con tu sombra, así eres. Es la primera. Si estás buscando un perfeccionismo, no te estás aceptando. Y eso también puede ser una parte específica que vaya gestionando la violencia. Entonces, desde ahí, acéptate, sé compasiva contigo. Y entonces empieza a tratar a ti y a los demás de forma compasiva. Y vas a ver que es imposible que permitas el maltrato. Es imposible que te trates así. ¿Cómo te tratas cuando te equivocas? Y si tú no te lo permites, a ti mismo no se lo vas a permitir a los demás. Vas a empezar a decir, no, me alejo, no, me voy, no voy a permitir que me hables así, vamos hablando en otro momento. Entonces, esa es como de manera más práctica, Ani, esta manera de empezar a trabajar para poder salir de este maltrato. Y si la persona no hace nada ante el abuso, esa violencia va escalando poco a poco. Y llega un momento en que ya no sabes cómo frenarla o llegas a vivir una desgracia. ¿Por Ujú. qué? Porque lo hemos visto en el día a día, la mujer violentada, la mujer agredida, la mujer secuestrada, la mujer
que últimamente pues vemos la cantidad de mujeres que acaban perdiendo la vida por esas personas que de alguna manera las empiezan a violentar desde el inicio de su relación y nunca se dieron la oportunidad de buscar ayuda, ¿no? Entonces creo que algo muy importante es darte cuenta que para todo hay una solución y que si tú no sabes cómo enfrentar las situaciones, busca ayuda. Y que sola puedes encontrar la paz. O sea, no necesitas a alguien para tener paz interior. Ajá. Esto es algo muy importante. Necesitas trabajar una área muy importante de la vida, que es la espiritualidad, que es la de yo y Dios, ¿no? O sea, si Él me dio vida para algo, entonces yo no puedo estar solo dedicándome a recibir las agresiones de otra persona, ¿no? O sea, tenemos que empezar a entender lo grandioso que somos como seres humanos. Tenemos 5 cosas que son únicas de nosotros. Ajá. La huella digital, el iris, la lengua. O sea, 5 cosas que nos dicen que somos únicos. Uh-huh. Y fíjate, tiene que ver incluso con nuestros 5 sentidos, ¿no? La lengua, ajá, nuestro iris, lo que vemos, lo que podemos hacer. Entonces tenemos que sentirnos tan valiosos, que tenemos que encontrar a qué venimos, cuál es nuestro propósito en este mundo y alejarnos de las personas que no nos ayudan. Entonces, aléjate desde el minuto 1, o sea, es tu novio y está portándose así contigo, aléjate, eso es algo importante. Y pues nos vamos. Qué importante. Ajá. Qué importante, Mariana, como dices tú, en esa relación de noviazgo, el aprender a ver esos focos de alarma para que uno desde un inicio pueda poner esos límites y pueda decir, esta relación no me está llevando a nada bueno, mejor la dejo. Exactamente, y pues nos vamos, Ani, este lunes, que aquí está la familia, ¿no? Entonces aquí estamos. Nos vamos este lunes, esperemos que hayamos dejado un poco de semillitas con ustedes y nos vemos la próxima semana. Yo estaré fuera de la ciudad, pero habrá programas con muchos temas que ya hemos dado que pues queremos llegar a ti, queremos sembrar un poquito y estaremos pronto de regreso con ustedes. Muchas gracias, Ani, por acompañarnos el día de hoy. Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Gracias, Mariana, que tengan un buen inicio de semana. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones. Muchas gracias a Georgina, a Connie, a Nanda, a Emiret y a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Por favor, compartan el programa. Tenemos el Facebook de Esperare, de El Arte de Ser Padres, y también el número aquí abajo. Si necesitas ayuda, inicia tu proceso, no te vas a arrepentir, de verdad. Muchas gracias y hasta la próxima. Bonita semana, bonito inicio de semana. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Ay, no, ¿ya no vas a trabajar? No, ya, hasta el ratito. Ok. Espérame. Déjame tus zapatos para irnos a la esquina. Y la